Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Un gusto poder tener esta serie de pequeños estudios. Hace tiempo que no nos vemos, que no cargamos videos en el canal. Pero bueno, este es el momento para poder compartir con ustedes, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, unos principios, ¿sí?, de la palabra que el Señor realmente puso en mi corazón. Y bueno, me da mucho gusto poder compartirlos con cada uno de ustedes. Vamos a estar charlando en estos días de lo que es la ley de Dios, lo que es la palabra de Dios practicada antes de la ley de Moisés, ¿sí? De esto quiero hablar con ustedes, que hay unos principios, hay unas enseñanzas muy profundas en el libro de Génesis, y de esto yo quiero hablar con ustedes. Pero bueno, ya vamos a ir entrando en ese argumento que yo creo que es muy interesante. Bueno, les anticipo algo que tiene que ver con situaciones que vivieron, por ejemplo, Abraham, Jacob, Judá, Caín y Abel también. Son esos cuatro, más o menos, sí, cuatro personajes, cuatro o cinco personajes que hicieron cosas, ¿sí?, naturalmente, que no estaban, mejor dicho, que después aparecen, después en el tiempo aparecen escritas en la ley de Moisés, que el Señor manda al pueblo de Israel. Pero ellos lo hicieron, ciertas cosas, que después vamos a ir viendo en detalle, que practicaron de manera natural, sin que hubiera una ley escrita. Por eso ellos lo practicaron antes de que fuera instaurada la ley de Moisés. Bueno, de eso vamos a ir hablando. Me parece muy interesante y muy edificante, y queríamos compartirlos con ustedes. Gracias a todos los hermanos que siguen el canal y los que se han inscrito. Somos más de 30.000, creo que 34.000 inscritos, y la verdad que les agradecemos mucho. Bueno, entonces, para empezar, quiero mostrarles en Romanos capítulo 10, versículo Romanos capítulo 10, versículo 8. De hecho, hay una versión que a mí me gusta mucho, que se las recomiendo a los que estudian la palabra, que es esta versión de aquí, que es la Reina Valera Gómez 2010. Me parece una versión muy, muy, muy interesante, muy de considerar, ¿sí? No hay ninguna versión de la escritura que sea perfecta, la verdad es esa. Pero esta es bastante completa y me gusta mucho, ¿sí?, con respecto tal vez a otras versiones. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que ahora vamos a ver de dónde sale esta escritura de Romanos. Dice, ¿qué dice la palabra, no? Dice que cerca de ti está la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Eso es lo que dice la escritura. Que la palabra de Dios, eterna, ¿sí?, permanente, está en nuestra boca, ¿sí?, pero está en nuestro corazón. O sea, es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de leer la escritura, de conocer las sagradas escrituras, eso es cierto. Pero también es cierto es que la palabra ya está escrita dentro, ¿sí? Y hay cosas que uno hace, ¿sí?, que son naturales, ¿sí?, que uno tal vez no entiende por qué las hace, pero las hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque según esta escritura de Romanos capítulo 10, versículo 8, dice que la palabra está en nuestra boca, ¿sí?,
pero también está en nuestro corazón. Es importante conocer la Escritura, es importante estudiarla, profundizar en ella, pero ciertas cosas que uno hace tienen que ver con la justicia, ¿sí? Tienen que ver con lo que Dios ya depositó en nosotros desde la eternidad. Y ya venimos con ese depósito. De eso hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿sí? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe la cual predicamos. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esta revelación, esta palabra profunda? Él lo hace referencia a Deuteronomio 30, 14. Deuteronomio 30, 14, que dice así la Escritura. 30, 14. 30, 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sí? De ahí sale esta escritura de Romanos capítulo 10, versículo 8. Entonces fíjese lo que dice acá, en Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Entonces, tenemos que partir de esta base. Antes de tener la ley, antes de tener el estatuto, el precepto, el mandamiento, la ley misma, la escritura, la palabra ya está en nosotros, ¿sí? Está en nuestro corazón, ¿sí? Está escrita, ¿sí? Cincelada en nuestro corazón y en nuestra boca. Por eso decía que hay cosas que uno hace que son naturales, ¿sí? Que nadie se las dice, nadie se las enseñó, porque ya está, esa ley ya está escrita dentro de nosotros, ¿sí? Esta es la introducción para después ir llegando a ver, ¿no?, los acontecimientos de estas cuatro figuras del Génesis, estos fieles que hicieron cosas realmente sobrenaturales y que después vienen confirmadas, como les decía, en la ley de Moisés, y después las vamos a ir viendo. Eso es en los próximos videos. Entonces, esa es la primera parte. Después también encontramos en Ezequiel capítulo 11, donde el Señor promete, ¿sí? Ezequiel capítulo 11, fíjense qué interesante lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20, dice, un segundito, lo tengo acá yo, 11 dijimos, versículo 19, dice, y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré el corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios, los cumplan y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor hablando de Israel, ¿sí?, del pueblo de Israel, que habían estado tan endurecidos por el pecado, por la idolatría, por la vida natural, la vida secular, la vida lejos, ¿sí?, del Señor, lejos de su espíritu, de su presencia, de su palabra. El Señor dice, y les daré un solo corazón, ¿sí?, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Habla de un corazón, ¿sí?, de un corazón, y habla de un espíritu nuevo, ¿sí?, habla de un corazón en común para todo el pueblo, para que tengan un mismo sentir, lo que decía el apóstol Pablo, que hayan ustedes el mismo sentir, ¿no? En Filipenses lo dice, que hubo en Cristo Jesús, hayan ustedes un mismo sentir, sentir la misma cosa, ¿sí? Eso es lo que la palabra dice, les daré un solo corazón, o sea, para que todos sintamos al final y creamos lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí?, de manera sobrenatural, de manera espiritual.
y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Un espíritu nuevo, ¿no? Un espíritu vivo, un espíritu que viene del Señor, ¿no? Que viene del Espíritu de Dios. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne, es un corazón tierno. El punto es ¿por qué muchas veces se escucha o se ve en Facebook o se ve en YouTube personas que atacan argumentos de la fe, ¿no? Que son tan importantes, ¿sí? Y se atacan y se condena y se maldice? Porque evidentemente no tienen un corazón de carne. O sea, nosotros para poder acceder a lo sobrenatural, a lo que es del Espíritu de Dios, a lo que es del reino de los cielos, necesitamos un corazón de carne, ¿sí? Un corazón sensible, un corazón tierno, no un corazón endurecido. Hay mucha gente herida, mucha gente afectada, tal vez, herida, maltratada, que han tenido malas experiencias y tiene un corazón duro. El Señor entonces promete darnos un corazón de carne, un corazón tierno y un espíritu nuevo también, un espíritu sensible y perceptivo a las cosas de Dios, ¿no? Al Espíritu de Dios, al reino de los cielos. Y dice, fíjense el versículo 20, fíjense qué interesante el versículo 20, dice, para que anden, ¿sí?, en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de darnos un corazón tierno, un corazón de carne y un espíritu nuevo? Justamente es para que uno pueda andar en mis ordenanzas, dice el Señor, en mis ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan. Entonces, no se trata tanto de conocer la teología, de saber de teología, de conocer la palabra y de refregársela en la cara a otros, sino es simplemente de entender qué el Señor quiere decir y vivir esos preceptos, esos mandamientos. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor nos manda, es lo que Él espera de cada uno de nosotros. De eso se trata, no solamente de ser oidores, ¿sí?, de la ley, sino hacedores de la palabra, dice. Dice el Nuevo Testamento, creo que lo dice Santiago, si no me equivoco. Entonces dice, para que anden en mis ordenanzas, ¿sí?, para que andemos en sus ordenanzas y guarden sus juicios, ¿sí?, guarden la palabra y los cumplan, ¿sí?, se cumpla la palabra, todo el consejo de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿sí? Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como resultado, eso hace que uno pueda ser el pueblo de Dios y que Dios pueda ser nuestro Dios. Y también encontramos, para finalizar por hoy, ¿sí?, otra escritura también, siempre en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, que habla también de este asunto. Fíjese qué interesante, dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Es muy similar a la escritura que vimos en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice, os daré corazón nuevo. Acá no está hablando ya de un corazón de carne, sino que está hablando de un corazón nuevo, ¿sí? Y pondré espíritu nuevo también dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí?, un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón tierno, un corazón enseñable, un corazón realmente que tiene hambre y sed de la justicia y de la verdad. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es muy importante porque el apóstol Pablo dice en Corintios que las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Entonces necesitamos el Espíritu de Cristo, ¿sí?, el Espíritu de Dios, para poder entender las cosas que son de Dios. Porque con la mente,
con la razón, con la letra, nunca vamos a poder entender las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Entonces necesitamos que Dios nos dé su Espíritu, y una vez que Él nos lo da, cuidarlo para que no se vaya, no se aparte de nosotros, sino que Él nos revele, ¿sí?, la profundidad de la palabra de Dios. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. O sea, la única manera de poder andar en los mandamientos, ¿sí?, y guardar los decretos y ponerlo por obra es a través del Espíritu. ¿Sí? Por eso necesitamos la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, es todo por hoy. Vamos a seguir la semana próxima. Vamos a continuar con este tema, donde, bueno, de a poquito vamos a ir viendo, como les decía, actitudes que tuvieron, ¿sí?, algunos fieles. Entre ellos vamos a hablar, el primero que vamos a hablar va a ser de la ofrenda de Caín y de Abel, ¿sí? Después vamos a hablar del diezmo que prometió y que dio, ¿sí?, en este caso que dio Abraham el patriarca, el diezmo que prometió, ¿sí?, Jacob también. Vamos a hablar de Judá, ¿sí?, también cuando le dice a su segundo hijo que levante descendencia para su hermano muerto. Y después también vamos a hablar de la legislación, ¿sí?, de Judá. Y después lo vamos siempre a verificar a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Un gusto poder estar de nuevo, ¿sí?, en contacto con ustedes y poder compartir esta serie de la ley de Dios en el corazón, ¿sí? Señor les bendiga. Shalom.